Saludos gamers, hoy vamos a meternos en el inframundo con Rip and Rush, un juego que mezcla acción, roguelike y una estética que me recordó muchísimo a Don't Starve Together, pero con ese toque de anime y mitología china que le queda bastante bien. Yo pude conseguir una llave para probarlo y después de jugarlo puedo decir que este juego me sorprendió, aunque también me hizo sufrir un poquito. Así que comencemos con mi review de Rip and Rush. En el juego, el inframundo está completamente fuera de control. Debido a que los humanos están viviendo más tiempo, el equilibrio entre la vida y la muerte se ha convertido en un verdadero desastre. Por si fuera poco, la reencarnación está fallando y Chong Kui, el jefe de nuestros protagonistas, ha desaparecido. Y aquí es donde entramos nosotros. Como uno de los enviados del inframundo, tendremos que bajar al mundo mortal para poner un poco de orden mientras nos enfrentamos a oleadas interminables de criaturas del inframundo en un campo de batalla lleno de peligros. Pero la historia no se limita solamente a combatir. También encontraremos pequeños eventos y personajes que necesitan nuestra ayuda, como dioses perdidos, espíritus y criaturas con problemas que tendremos que resolver. Una de las cosas que más me gustó de Rip and Rush fue precisamente su apartado artístico. Tiene un estilo muy particular que combina personajes inspirados en la mitología china con diseños que recuerdan al anime y una ambientación que me hizo pensar inmediatamente en Don't Starve Together. El resultado es bastante llamativo. Tenemos escenarios oscuros y misteriosos, pero también personajes y situaciones que le dan un toque de humor al juego. Visualmente tiene mucha personalidad y honestamente fue una de las primeras cosas que consiguió llamar mi atención cuando empecé a jugar. Su jugabilidad es donde realmente se convierte en todo un reto. Durante las partidas tendremos que enfrentarnos a enormes cantidades de enemigos mientras intentamos sobrevivir y construir una configuración cada vez más poderosa. Podemos elegir entre diferentes generales del inframundo, cada uno con sus propias características y combinar Fate Stones y Gene Spells para crear diferentes estilos de combate. Además, podremos utilizar la moneda del inframundo para conseguir poderosos objetos y combinarlos para crear sinergias. Y esto es importante porque ninguna partida tiene por qué sentirse igual. Dependiendo de las habilidades y objetos que consigamos, podemos terminar con una configuración completamente diferente a la anterior. Pero no todo consiste en golpear enemigos. Durante nuestras partidas también encontraremos diferentes situaciones y misiones, como ayudar a una criatura hambrienta, encontrar a un dios perdido o incluso ayudar a un espíritu zorro con sus problemas. Así que el juego intenta mezclar el combate con pequeños momentos de exploración y eventos que hacen que cada partida tenga algo diferente. Y sí, el juego es todo un reto. Al principio puede sentirse bastante difícil, pero justamente ahí está parte de la gracia. Mientras avanzamos, vamos desbloqueando nuevas posibilidades y aprendiendo cómo combinar mejor nuestras habilidades. Esa sensación de empezar una partida pensando, ahora sí lo voy a hacer bien, y terminar rodeado de enemigos preguntándote qué salió mal. En general, Rip and Rush me gustó. Su combinación de roguelike, acción, mitología china y ese estilo visual tan particular consiguió atrapar mi interés. Y sobre todo me gustó la sensación de progresión que tiene mientras vamos desbloqueando nuevas opciones. ¿Y ustedes qué opinan de Rip and Rush? ¿Les llama la atención este estilo de juego? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más juegos que vale la pena conocer. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Hitori Matsu la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya, en YouTube la encuentras.